Bienvenidos al primer episodio de Poniendo el dinero sobre la mesa. Isa y yo somos madre e hija y queremos aprovechar este espacio para compartir con todos ustedes nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestras anécdotas y absolutamente todo nuestro contacto con el dinero, desde cero. Bueno, desde cero no, desde que yo tenía 7 años. Hoy vamos a hablar de cómo introducir el concepto de ahorro y el valor del dinero a nuestros hijos. Hoy lo que queremos compartir con todos ustedes es eso, ¿no? Cómo introducir ese concepto del ahorro y el valor del dinero en los hijos. Yo como hija, en su momento, cuando tenía más o menos 7 años, mi mamá me puso un juego. Bueno, a ver, un juego. Era toda una dinámica que ella, no sé si te la inventaste o de dónde sacaste en verdad tú esa dinámica de la que vamos a hablar hoy. Vale, bueno, yo creo que aquí hay que acotar algo muy importante, y es que a la final, si hay algo que a mí me gusta mucho y me identifica, es siempre buscar ayuda cuando la necesito. Entonces me apoyo en libros, me apoyo en personas. Este caso en particular, quien me recomendó esta estrategia, que claro, yo luego la edulcoré con cosillas que no eran tal cual las que me había dicho, fue pues una psicóloga que se llama Andrea Lechín, con la que estuvimos yendo a la final un montón de tiempo, ¿no? En particular por un diagnóstico de déficit de atención que le dieron a Corina, ¿no? Tan pronto empezar el primer grado. Entonces, esta estrategia que me propuso Andrea era para lograr de manera positiva que ella hiciera algunas tareas que, bueno, por la misma dispersión que tenía, no lograba completar. Ella solamente se dedicaba mucho a las actividades que le gustaban, como por ejemplo, que además le encantaban temas de manualidades, tejer y ese tipo de cosas, ¿no? Cualquier tipo de cosas de manualidades, ella se podía quedar ahí horas, pero era lo único que ella lograba como que hilar eh, todo, toda una actividad, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando entran a primer grado, que empiezan a tener como estructura en los colegios, y bueno, ahí podemos entrar en un sinfín de otras eh, historias que ahora no vienen al caso de cómo se está llevando a cabo la educación formal, pero en particular en el caso de Corina, lo que hicimos fue eso, de buscar de una manera positiva el lograr que ella hiciera completar algunas actividades que, bueno, son responsabilidades propias de la edad, ¿no? Ahora, aquí lo interesante fue el vuelco que nosotros le dimos al intercambiar este cumplimiento de actividades con unas moneditas que yo hice y que le puse inclusive su foto y que tenían pues un valor, y que por eso es como esta primera actividad eh, que inicia con el acercamiento al dinero, que no era tal, que eran, como les digo, unas moneditas que llevaban su cara. Claro, en realidad eran, o sea, yo me acuerdo que eran como unos cartoncitos en redondo, en formato redondo, que simulaban una moneda, pero en realidad lo que tenían era una foto de mi cara y una foto de cara de mi hermana, porque además lo hicimos en conjunto esta actividad. Y, y bueno, o sea, es verdad que no era dinero, pero sí que nos ayudó a darle un valor a que hacer ciertas actividades, ciertas tareas o ciertas cosas tiene como un resultado que puede ser positivo, Recompensa. es exacto, una recompensa. Entonces, la actividad, bueno, yo no sé si llamarlo en verdad un juego o no, pero la cosa es que era un incentivo súper interesante para nosotras para hacer ciertas tareas, bueno, tareas que eran nuestras obligaciones en muchos casos, ¿no? Entonces vamos a explicar muy bien cómo era este juego para que podamos seguir hablando y todos los oyentes y las personas que nos están viendo nos puedan entender. Esto, lo primero que hicimos, y bueno, mamá, me vas corrigiendo si en algún momento hay algo que se me pasa, porque pues yo tenía 7 años, pero en verdad recuerdo esto súper en detalle, o eso creo. Nosotros teníamos una tabla en la que teníamos unos horarios con todas las actividades que debíamos hacer según llegábamos del colegio. Entonces, en esta tabla las actividades eran, por ejemplo, llegar del colegio y cambiarme el uniforme por ropa de estar en la casa, nada más llegar, ¿no? Porque claro, es que habían veces que mi mamá llegaba del trabajo y eran las 8 de la tarde, igual yo seguía con el uniforme puesto. Y yo creo que eso a muchos niños les debe pasar. Luego era la segunda tarea, comer,
comer rapidito, porque claro, yo era de las que me podía tirar 2 horas o más sentada para comer, y que la persona que en ese momento me daba la comida además era mi abuela, y era un auténtico, eh, bueno, un Digo, drama, era un drama. Después de eso tenía un tiempo de descanso que podía utilizar para descansar un poco, ver la tele o lo que sea. Después tenía que hacer mi tarea y ducharme. Que además una de las cosas aparte de la ducha era, que jamás lo voy a olvidar, porque además esto me generó una tara mental, que era cerrar la cortina de la ducha. Entonces, esto me generaba una ganancia. Entonces, al final del día, cuando mi mamá llegaba del trabajo, nos sentábamos juntas y revisábamos que yo hubiese hecho todas estas cosas, ¿no? Entonces era como, bueno, a ver, ¿te quitaste el uniforme según llegaste? Sí, bueno, eso equivale a una moneda. Que estas monedas, lo repito, eran unas cartulinas con una foto de nuestras caras, o sea, no era realmente dinero. Luego, lo del uniforme, lo del comer, y veíamos las actividades que sí había hecho y las que no, y dependiendo de si las había hecho o no, tenía una recompensa. Entonces me daban 1, 2 monedas, dependiendo de lo que valiera, digamos, cada actividad. Y cada actividad además tenía un precio, por así decirlo, diferente. Y bueno, al final de la semana me daban una X cantidad, o sea, ya yo había acumulado una cantidad de monedas. Y esas monedas las podía utilizar para canjearlas por diferentes premios. Premios que previamente además habíamos acordado mi mamá y yo, y los que yo recuerdo eran cosas como, por ejemplo, había uno que era regalo sorpresa, que a veces mi mamá llegaba los viernes, yo qué sé, con algún juguete pequeñito, o unos vaqueros, o no sé, algún detalle, un regalo sorpresa. Que además eso tiene mucho juego porque obviamente los padres pueden elegir el regalo que van a utilizar. Luego habían cosas que eran como un poco más grandes, como por ejemplo ir por la tarde a comer al McDonald's, o jugar en el parque. No me acuerdo que además no era McDonald's, era KFC, que es otra franquicia de comida rápida, que era la que a mí más me gustaba. Eh, y bueno, así habían como diferentes premios y cada premio tenía un precio. Por ejemplo, habían premios que además no tenían ningún costo para mis padres, en el sentido de que era invitar a una amiga a casa, o invitar a una amiga a casa y que se quedase a dormir. Y todo eso tenía un precio. Entonces, claro, era un incentivo de o sea, durante la semana yo hacer mis deberes y ganar algo a cambio, que era el disfrutar de los fines de semana de una forma u otra. Que finalmente es algo que yo creo que casi todos los niños, ¿no? Bueno, no sé por qué no soy mamá todavía, pero que casi todos los niños, eso, ¿no? Los fines de semana pues van a algún parque, o salen de paso con sus padres, o invitan a un amiguito a casa. O sea, son cosas que realmente no suponen un peso para los padres, y que para mí era un incentivo brutal de decir, bueno, entre semana voy a hacer mi tarea rápido, voy a comer sin tardarme 3 horas, voy a ducharme y cerrar la cortina de la ducha, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? No sé si que agrega tú ahora lo que... sí, no, es totalmente eso, ¿no? Es apoyarse en la gamificación, que ahora inclusive se recomienda introducirla dentro de las empresas, porque definitivamente es mucho más fácil cuando hacemos las actividades jugando, de incentivar en positivo en vez del regaño a la hora de que el niño no haga las actividades que se requieren, ¿no? Entonces esta es una manera como de darle la vuelta y de eliminar las peleas y los disgustos de la casa. Entonces, es verdad que a lo mejor, pues sí que había un regalo sorpresa como una de las opciones, pero realmente eso no es ni necesario. O sea, si uno se sienta con nuestros hijos y vemos qué actividades le pueden eh, ser atractivas, como por ejemplo, aquí en España ni siquiera tienes que ir a un parque de este tipo que estamos hablando de una cadena de comida, sino sencillamente el ir a cualquier parque de estos que son públicos y en donde ellos se divierten un montón. Hay unos en donde pueden inclusive hacer actividades con arena. O sea, hay que echar a volar la creatividad, pero realmente que es una manera muy, muy valiosa de eso, de manera positiva y con la gamificación, lograr que hagan las actividades que uno les pone como deberes. Pero bueno, más allá de todo esto que estamos hablando, ¿dónde viene aquí el tema del el ahorro
y el dinero. Claro, el valor del dinero. Bueno, Ajá. pues yo en verdad lo que sí que veía, y obviamente para mí fue una manera muy fácil de entenderlo, y yo creo que a los 7 años, bueno, no sé muy bien cómo funciona la mente o la cabeza de un niño de 7 años, pero para mí a esa edad fue súper fácil de entender que si yo quería, o sea, que podía tener una recompensa inmediata o postergar la gratificación, que ahora sé los conceptos, en ese momento obviamente no lo sabía, pero de esto se trata, ¿no? Tenía, por decir algo, ¿no? Y por poner números, 10 monedas al final de la semana, y yo sabía que con esas 10 monedas podía elegir ir una tarde al parque o podía esperar a recopilar 10 monedas más la siguiente semana y esa tarde en el parque ir con una amiga, porque a lo mejor costaba el doble. Entonces, era una forma de yo saber, bueno, si ahorro estas monedas, puedo luego tener una recompensa mayor, estoy postergando la gratificación, porque sin saberlo, pero claro, son decisiones que vamos tomando. Y obviamente en ese momento no lo vemos como esos conceptos y o sea, si me hubiese dicho mi mamá en ese momento, oye hija, ¿podrías postergar la gratificación para la próxima semana? Probablemente me hubiese quedado con cara de, ¿qué me estás contando? ¿Qué es postergar la gratificación? A mí no me cuentes historias y llévame al parque. Pero la forma fue diferente. Fue, aquí tienes estas monedas, tú puedes decidir si ir al parque sola esta semana o esperar la semana que viene, que puedes ganar 10 monedas más y ir con tu mejor amiga o con una amiga, ¿no? O sea, con alguien. Y obviamente, tú como un niño en ese momento, pues, bueno, habrá cada niño, imagino que yo habría semanas que te diría, me da igual, quiero ir al parque a correr. O habría semanas que te decía, no, bueno, está bien, vamos a esperar la semana que viene porque quiero ir con una amiga, ¿no? O sea, como en realidad esa parte no la recuerdo tanto, en la parte de los premios y de cómo reaccionaba yo a tener esa cantidad de monedas, si las ahorraba o no, si les quería gastar todas, si quería 3 premios en un fin de semana. Cuéntame cómo Había fue eso, de, porque no... pues había de todo, había semanas que, por ejemplo, te apetecía invitar a una amiguita a casa y además uno tiene todo bajo control, porque, bueno, perfecto, eso es lo que quieres, pues tienes que ahorrar 10 monedas más, ya la semana que viene podrás invitarla, ¿entiendes? Tampoco está todo así tan tácito, o sea, es poder, a medida que van además surgiendo cosas, porque a lo mejor a medida que iba pasando el tiempo salía alguna cosa diferente a lo que ya estaba estipulado que tú querías y lo que hacíamos era pues ponerle valor y poder incluirlo dentro de las actividades que iban a ser recompensa pues a futuro, ¿sabes? La idea es esa, ir revisando todo el tiempo eso, e ir adaptando la dinámica familiar. Algo aquí importantísimo que yo creo que debemos tener en cuenta es que eso que decía Cori de la gratificación instantánea, que ahora es tan un reto que tenemos con la sociedad en general, con un Amazon Prime que en 2 horas te está entregando un objeto que puedas querer, etcétera, y que nos hace más difícil el a veces pensar qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito, etcétera. Y es que a la final estamos educando todo el tiempo en cuestiones de dinero y en cualquier otro ámbito, ¿no? Porque lo hacemos con el ejemplo, porque lo hacemos con actividades como esta, que algunas tienen un trasfondo, otras son más ligeras, ¿sabes? Pero al final siempre estamos educando, entonces es importante eso, tratar de buscar referencias, actividades, ayuda, libros, lectura, lo que sea, blog, póster, este, historias Podcast. que ahora, claro, estamos en la era de la información, al final está todo disponible para nosotros y hay maneras y maneras y miles de maneras diferentes de hacer las cosas. Entonces, pues eso, cogiendo de aquí y de allá, uno va como adaptándolo a lo que es la dinámica de nuestra familia en particular y poder ir iniciándolos en estos temas que cada vez son más importantes para nuestros hijos y que, bueno, son las conversaciones que no tuvimos con nuestros padres que queremos traerlas acá y ponerlas sobre la mesa. Sin duda ninguna, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que es súper importante que intentemos enseñar este tipo de cosas desde que estamos muy chiquitos. Para mí ha sido realmente increíble el poder tener estas vivencias desde muy pequeñita, porque obviamente ahora de grande las aplico sin siquiera darme cuenta. Es algo tan normal, tan natural, tan evidente, que es algo en lo que no piensas. Digamos que es una asignatura que me quité porque me lo enseñaron en casa y eso es importantísimo porque sabemos que en el colegio no se enseña.
Así que digamos que es una responsabilidad de los padres el enseñar este tipo de cosas, metiéndome aquí además en aguas profundas, porque todavía no soy madre, pero yo como hija que lo he vivido y que he tenido esa oportunidad de tener todos estos aprendizajes desde muy chiquita, lo agradezco un montón, porque eso me ha dado muchísimas herramientas para afrontar la vida en general de una manera concreta, ¿no? Así que, pues nada, esto es todo el tipo de experiencias que queremos compartir con ustedes. Este fue uno de los juegos, de las actividades que hice cuando era pequeña, gracias a que mi mamá, pues eso, investigó y se nutrió de información y además tiene una creatividad infinita con respecto a este tipo de cosas y que son las que queremos compartir con todos ustedes. En este caso, pues es una actividad que es muy sencilla, que es con monedas de cartón, o sea que no, realmente no tiene un costo alto, ni es algo que tú tengas que comprar para ponerle a tus hijos a lo mejor un poco de estructura, ¿no? Yo creo que eso a mí me generó muchísima responsabilidad y tener una estructura, un guión, ¿no? Un saber que cuando llego tengo que comer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tener como que una agenda, ¿no? Aunque fuese con 7 años. Así como anécdota, me parece importante recalcar que tengan cuidado con lo que ponen también en esa lista, porque una de las cosas que había allí era literalmente cerrar la cortina de la ducha, porque mi mamá tiene un pequeño toque con ese tema de la cortina de la ducha abierta. No es el único, ¿eh? Y Por lo menos el tema de hacer la cama, bueno, a mí a ver, me hace feliz tener una cama ordenada. Y así sea un 1 de enero en el que uno se levanta tarde y a la final está un poco revuelta toda la casa, bueno, a mí me parece importante antes de acostarme igualmente alisar mi cama para meterme allí y dormir bien. O sea, que bueno, pues sí, a lo mejor no todo el con lo mundo. cual, a lo que quería llegar es que un toque aprendido es el de tener que cerrar la cortina de la ducha, cosa que ahora de grande y viviendo sola, además, he descubierto que no es tan indispensable porque una cortina de ducha se puede lavar, se puede meter a la lavadora, no pasa absolutamente nada porque se quede húmeda y se quede abierta, ¿vale? Con lo cual, cuidado con lo que ponemos en estas listas para nuestros hijos, pero la verdad es que el juego y la dinámica de las moneditas y de las actividades para mí fue súper interesante, me parece que te enseña muchas cosas a una edad a la que es muy interesante de aprender este tipo de conceptos, aunque no sepamos el nombre que tienen. Y bueno, pues los invitamos a que nos compartan sus experiencias de niños con respecto a cómo manejar el tema del ahorro y darle valor al dinero, con esto de postergar la gratificación, si tienen alguna anécdota que a lo mejor no habían asociado con estos términos, pero que, oye, a lo mejor pensando un poco se dan cuenta de que sí que se los enseñaron en casa. Y nada, esperamos que les haya gustado muchísimo este primer episodio, que sean muchísimos episodios más, así que nos vemos la próxima semana.